Los saludamos cordialmente, doctor Manchego, para darle a conocer nuestra exposición, que son oscilaciones amortiguadas y forzadas. Vemos claramente en esta exposición que les vamos a dar que tenemos una pequeña introducción, conceptos básicos, conceptos generales, conceptos verídicos y certeros, ejemplos que nos van a ayudar a comprender mejor el tema. Tenemos claramente la motivación que la oscilación consiste en sí en una transformación o alteración de un sistema a largo plazo. Un ejemplo claro sería la torre Taipei 101, en la cual podemos ver de que es una torre que está en forma de cajas chinas, en la cual encontramos un centro de gravedad. Y a pesar de ser un edificio hecho en forma de cajas y de tener un centro de gravedad, podemos ver claramente de que el viento que sopla hace que esta torre tienda a moverse. Sabemos claramente de que para esto en los edificios, en las partes de los pisos superiores, podemos encontrar un centro de gravedad con brazos hidráulicos para evitar una oscilación forzada y hacer una oscilación amortiguada. Vemos claramente los dos temas a tratar: oscilaciones amortiguadas y oscilación forzada. Nuestro objetivo general sería tener conocimientos específicos y certeros acerca de qué es una oscilación forzada y una oscilación amortiguada, para tener un conocimiento más adecuado y saber de qué es lo que se va a tratar nuestro tema. Nuestros objetivos específicos es conocer las características del movimiento oscilatorio, amortiguado y forzado, tener conocimientos, tener conceptos que sean lo más sencillos para nosotros, pero que a la vez sean comprensibles. Estudiar varias oscilaciones, cada uno con sus respectivos ejemplos, viendo ahí claramente realmente cómo es el funcionamiento de las oscilaciones, para qué se utiliza y por qué se utilizan, por qué es importante para nuestra carrera. Conocer las características esenciales es uno de los fenómenos más importantes de la naturaleza. Oscilaciones forzadas y amortiguadas tienen una gran importancia en la naturaleza, promoviendo así ver un mejor avance en nuestro país y de acuerdo a nuestra carrera. Continuando con la exposición, vamos a dar un breve concepto de lo que significa oscilación. Oscilación se refiere a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo en un medio de un sistema de oscilación. Que persiste esta oscilación se denomina oscilación periódica. Dicha oscilación en química, física o ingeniería se refiere a un movimiento repetitivo de un lado a otro, tanto en un punto, dando un punto de equilibrio en una posición. Dicha posición, si va de un lado a otro y vuelve pasando dos veces por su punto central, se denomina ciclo. El número de ciclos se denomina frecuencia de oscilación, empleado en un movimiento armónico simple. Una oscilación en el medio material se genera un sonido, y una oscilación de corriente eléctrica es aquella creada por una onda electromagnética. Referente a la oscilación amortiguada en sí, es un sistema real que tiene fuerzas discretadoras de rozamiento, porque las oscilaciones cesan con el tiempo. Dicha disminución se denomina amplitud o amplitud de amortiguación, y es el movimiento que realiza, se llama oscilación amortiguada. Cuando se coloca un bloque en un resorte y este se deforma hasta llegar a una posición de equilibrio llamado x igual a 0, alrededor de dicho bloque se realiza un movimiento armónico simple, y si hay fricción, el medio donde está el bloque es viscoso, se llega a hacer un modelo de oscilación. Los componentes de dicha fuerza de amortiguación es directamente proporcional a la velocidad del cuerpo oscilante. En este caso se utiliza una fórmula que viene a ser x igual a sub 0 epsilon a la menos p por tiempo por el coseno, que está por la sumatoria del ángulo por el tiempo más el ángulo inicial, que viene a ser la fórmula oscilante. Luego, en la oscilación amortiguada encontramos lo que es el oscilador como amortiguamiento crítico, que corresponde a la tendencia más rápida
de la situación de equilibrio. Y también encontramos el oscilador sobreamortiguado. En este caso, es un sistema de oscilador que no oscila cuando es más viscoso, sea el medio más rápido a regresar a su posición de equilibrio. En estos cuadros que observamos, por ejemplo, el amortiguamiento puede manifestarse de varias formas. Puede utilizarse en los vehículos como suspensión de sus ruedas, que ayuda a obtener un equilibrio más armónico en su movimiento. También se lo encuentra en los puentes para poder ocasionar que los movimientos de los vientos o de los vehículos que transitan no sea tan persistente como tendría que ser. En esta representación gráfica que tenemos los tres casos, que sea el amortiguamiento, el subamortiguamiento y el amortiguamiento crítico, que viene en caso de oscilaciones. A continuación expondré sobre las oscilaciones forzadas. Es cuando se aplica una fuerza impulsora que está variando con frecuencia angular o un oscilador armónico amortiguado. El movimiento resultante se llama oscilación forzada. Si variamos la frecuencia de la fuerza impulsadora, veremos que la amplitud de la oscilación forzada resultante varía de manera interesante. Un punto sería si hay muy poca amortiguación, la amplitud tendrá un pico marcado al acercarse a la frecuencia de la fuerza impulsora, a la frecuencia natural del sistema. Otro punto sería si se aumenta la amortiguación, el pico se ensancha y se hace menos alto, desplazándose hacia frecuencias más bajas. Ahora me toca oscilaciones no amortiguadas con impulsión armónica. En estos sistemas no existen fuerzas disipativas. Voy a considerar una masa M que está sujeta a un resorte de constante K y vamos a suponer que esta masa está sujeta a una fuerza impulsora cosenoidal. Aquí la frecuencia angular del sistema, que es raíz de K sobre M, y K vendría a ser la constante del resorte, que está representado con frecuencia angular. La aceleración que se experimenta para una masa determinada está en función de la fuerza neta aplicada, que sería masa por la derivada al cuadrado de x sobre la derivada de tiempo al cuadrado más la constante de resorte por la distancia es igual a la fuerza neta por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Después, a continuación, oscilaciones forzadas con amortiguación. El caso más sencillo para un análisis detallado es un oscilador armónico simple con una fuerza de amortiguación por fricción directamente proporcional a la velocidad del cuerpo oscilante. Este comportamiento se observa en la fricción por flujo de fluido viscoso, como los amortiguadores de autos o el deslizamiento de superficies lubricadas con aceite. Así, sobre el cuerpo actúa una fuerza adicional debido a la fricción, donde la velocidad sería igual a B sub x, y B es una constante que describe la intensidad de la fuerza amortiguadora. La fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es la sumatoria de fuerzas en x, es igual a menos K por x menos B por V sub x, donde K vendría a ser la constante de resorte, x la distancia, V la velocidad y B constante que se describe de la intensidad de fuerza. Nótese que al usar el método del exponente complejo en este caso, estamos suponiendo un movimiento en el eje imaginario que no tiene existencia real, pero podemos proceder como si nos ocupásemos del movimiento de una masa en dos dimensiones. Continuando, luego de ver los conceptos de ambos movimientos oscilatorios, lo más importante, ¿por qué es importante para nosotros, estudiantes de ingeniería civil, el estudio de los movimientos oscilatorios amortiguados y forzados? Porque aplicándolos a la realidad nos sirve para reducir la susceptibilidad de las construcciones a los movimientos sísmicos. De esta manera podemos construir edificaciones más consistentes, más duraderas y confiables. A continuación tenemos un ejemplo de lo que es un movimiento oscilatorio amortiguado. Dice, un sistema armónico simple se introduce en una cámara con gas, con factor de amortiguamiento de 0,1 segundos, a la menos 1. Después de un tiempo t,
la amplitud inicial del sistema se ha reducido en un 40%. Calcula el tiempo. Aquí tenemos la ecuación de posición, que es la posición es igual a la amplitud por exponencial de menos el factor de amortiguamiento por el tiempo, por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Como nos dice que el sistema la amplitud se tiene que reducir en un 40%, eso quiere decir que va a quedar un 60%, lo cual se representa con el 0,6, que viene a ser, x vendría a ser igual a 0,6 la amplitud que nos va a dar. Y esto igualamos a la amplitud por el exponencial de menos el amortiguamiento por el tiempo. La función coseno es la que nos da la gráfica de la oscilación. Y no se toma porque lo que queremos es ver lo que es la amplitud y no la oscilación del sistema. Entonces, como tenemos las dos amplitudes, se van las amplitudes, nos queda 0,6 es igual a la exponencial de menos el factor de amortiguamiento por el tiempo. Como tenemos exponencial, le aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la expresión. Por ser logaritmo natural, el exponente pasa como coeficiente y el logaritmo natural se va con la exponencial. Luego tenemos de que t vendría a ser igual a menos el logaritmo natural de 0,6 sobre el factor de amortiguamiento. Como tenemos el factor de amortiguamiento es 0,1 y realizando el logaritmo natural nos queda de que el tiempo vendría a ser 5.1. Ya, a continuación tenemos un ejemplo de la vida real de lo que son los tipos de oscilaciones. Primero tenemos la oscilación forzada, que esta es ejercida gracias a una fuerza. De esta manera el columpio empieza a oscilar. Luego de esto, cuando la fuerza ya no es aplicada, tenemos lo que es la oscilación amortiguada, ya que el columpio va a ir disminuyendo sus oscilaciones gracias a la fricción del aire y al peso de la persona. Gracias a la gravedad va a hacer que las oscilaciones vayan a ser cada vez más lentas y ahí tenemos una oscilación amortiguada. Entonces en este caso vemos ambos tipos de oscilaciones. Veremos un video acerca de la decaída o el colapso de un puente por el mal sistema de amortiguación. Veremos claramente cuáles son las diferencias y cuánto ejerce el aire sobre este puente. Claramente vemos que es diferente al primer ejemplo que se le fue entablado al momento de hacer la motivación. Vemos que este puente se va a decaer por la falta de conocimientos y de aplicación de oscilaciones. Quizá entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era común ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó.
Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. Finalizando con nuestra exposición y viendo claramente de que nosotros podemos encontrar muchos tipos de conocimientos en este tema, sabemos claramente que las oscilaciones nos van a servir en nuestra carrera de ingeniería civil, ya sea amortiguadas, forzadas, entre sus diferentes tipos de clases que encontramos. Sabemos que cada una es diferente, pero a la vez se encuentran de la mano. Sabemos de que hay oscilaciones amortiguadas dadas por oscilaciones forzadas. Si habría una oscilación forzada, podríamos encontrar alguna manera de poder proporcionarnos una oscilación amortiguada, como dimos una pequeña introducción. Sabemos claramente que también hemos dado ejemplos específicos y queremos ver la capacidad de cada persona para poder analizar de diferentes puntos de vista nuestra exposición. Espero de que realmente haya sido de su mejor agrado y que les haya interesado y les haya motivado para aprender más este tema, para tener más conocimientos y poder enfocarnos en este tema que son oscilaciones, que nos van a servir para nuestra carrera y para